Muy buen día a todos, hermanos de Vallanche, hermanos de la Iglesia de Pablo Apóstol. Es un privilegio estar aquí con ustedes, trayéndoles el sermón de la serie de Juan, que han estado viendo. Hemos estado viendo en estas dos iglesias, IPLA e IPA, de la primera epístola de Juan, tema principal de una comunidad de amor. Esta vez una comunidad que cree con integridad. A grandes rasgos, lo que hemos visto en estos últimos 5 semanas en la epístola de Juan, en la primera epístola de Juan, es básicamente cómo Juan hace un llamado a los cristianos a vivir primeramente en comunidad con Dios y segundo en comunidad entre los hermanos. Por lo tanto, ese ha sido el telón de fondo a grandes rasgos que con distintos énfasis, digamos, se han visto de los capítulos 1 al 4 que vamos a ver hoy. A modo de refrescar, ¿cierto?, el contexto, como ustedes lo han visto en los sermones anteriores, tanto en IPLA como en IPA, es que Juan se dirige, ¿cierto?, a una comunidad cristiana, no una, sino que varias, porque en aquella época, como no existía la Biblia, las cartas tenían que circular por varias iglesias. Lo que hoy día es Turquía, Grecia, Italia. Entonces, en ese entorno geográfico había una cultura greco-romana, bajo el Imperio Romano, y había muchas prácticas politeístas, o sea, la gente adoraba, veneraba a muchos dioses. Y también había muchas escuelas filosóficas. Dentro de esas escuelas filosóficas estaban los gnósticos, ya que es lo que vamos a ver durante el sermón. Bueno, esto durante la primera mitad del siglo I después de Cristo, ¿ya? Entonces, el objetivo del sermón acá va a ser ver de qué manera Juan exhorta a los cristianos a vivir su fe de manera íntegra y cómo tienen que someterlo a prueba. Y también les recuerda su identidad, quiénes son. Y por supuesto, ese llamado también es para nosotros hoy, ¿ya? Y cómo lo vamos a ver. Así que oremos. Señor, te damos tantas gracias de que tenemos la posibilidad de congregarnos, en este caso, en este mes, durante febrero, las comunidades de IPA e IPLA, Señor. Te pedimos que a mi hermano le des corazones dispuestos a escuchar tu palabra, que tú puedas seguir moldeando el carácter de cada uno de nosotros, Señor. Y te pido, Señor, que sea tu Espíritu Santo quien use mis palabras para poder llevar este sermón hoy día a mis hermanos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bien, le invito a que puedan tener su Biblia abierta entonces, que vamos a ver el sermón de 1 de Juan 4, del 1 al 6. Entonces, este sermón se va a dividir en dos partes. La primera parte, del verso 1 al 3, y es la advertencia de Juan a los cristianos. Bien, el versículo 1 dice: queridos hermanos, no crean a cualquiera que pretenda estar inspirado por el Espíritu, sino sométanlo a prueba para ver si es de Dios. Porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Bien, aquí primeramente debemos ver que Juan advierte a los cristianos que no crean a todos aquellos que dicen que hablan en el nombre del Espíritu Santo. De que había muchos falsos profetas y muchos de ellos mezclaban sus creencias con las creencias de otras diosas y religiones en razón del politeísmo, ¿cierto?, de las escuelas filosóficas de esa época. Entonces, Juan les dice, mire, no crean todo lo que ellos dicen, punto 1, y punto 2, sométanlo a prueba. Ahora, cuando Juan habla de falsos profetas, está hablando de falsos maestros. ¿Ya? Es decir, personas que, como he dicho, hablaban en nombre del Espíritu Santo, no obstante estaban predicando herejías. Ahora bien, si estos falsos profetas no eran sometidos a prueba, era muy posible que estos cristianos pudiesen ser susceptibles de ser engañados con herejía y tener un concepto errado de Dios, de Cristo. Ahora la pregunta aquí es, ¿cómo podían los cristianos de aquella época someter a prueba a estos falsos profetas? Pues bien, aquí Juan le explica en el verso 2. Dice, en esto pueden discernir quién tiene el Espíritu de Dios. Todo profeta que reconoce que Jesucristo ha venido en cuerpo humano es de Dios. Por lo tanto, el verso 3. Todo profeta que no reconoce quién tiene el Espíritu de Dios no es de Dios, sino del anticristo. Perdón, todo profeta que no reconoce a Jesús que no es de Dios,
sino es del anticristo. Ustedes han oído que este viene, que en efecto ya está en el mundo, les dice. Entonces aquí, volviendo a recordar, contexto temporal geográfico, en que está escrita esta carta, es que debemos saber, como ya lo han dicho en los sermones anteriores, hermanos de Ipla, que en aquella época había una escuela filosófica muy popular que eran los gnósticos. ¿Ah? Los gnósticos eran un movimiento filosófico que indicaba que uno puede conocer la divinidad, Dios, el conocimiento divino, no por medios externos, sino por medio de la iluminación propia. Sorry, ¿me puedo sacar la mascarilla, no? Sí, ya, sí. Ahora sí, estoy alérgico, me pasa. Que vi la moza con mascarilla y dije, bueno, no me lo saqué. Entonces, por eso se llama gnosticismo, porque la gnosis, es decir, este conocimiento que yace dentro de uno, hay que buscarlo por medio de la meditación, de rituales, etc. Ahora, lo que le preocupa a Juan de este gnosticismo es que negaba la necesidad de un Cristo. Porque dice, mire, ¿para qué va a creer en Cristo si usted igual puede hacer una meditación ahí en su pieza, solito, y va a encontrar este conocimiento divino y conectarse con el universo, qué sé yo? Y es por este motivo que Juan, cada vez que habla de los gnósticos, se refiere a ellos como el anticristo, porque negaban la necesidad de un Cristo. De manera tal que negaban la necesidad de lo que buscamos en Cristo y de Cristo mismo, como medio para poder reconciliarnos con Dios, por medio de esta iluminación. Ahora, la pregunta aquí que cae de cajón es, ¿cuáles son hoy los falsos profetas o falsos maestros, o filosofías, como quieran llamarle, que están afectando nuestra vida íntegra como cristianos, como comunidad? Bueno, en la iglesia uno puede ver muchos ejemplos, pero en razón del tiempo solamente voy a dar 3, que es el legalismo, el libertinaje o la licencia y el exitismo. Es muy común ver en la iglesia estos ejemplos. El legalismo, es decir, creer que me voy a ganar el cielo, que Dios me va a dar un like, o la aprobación de Dios, cumpliendo un cierto catálogo de normas de conducta religiosas, morales, que la hago a mi medida. Y en la medida que yo las cumplo, también se las exijo al resto. Y también no juzgo a quienes no las cumplen. ¿Ya? Y aquí hay varios ejemplos de legalismo. Por ejemplo, si yo sirvo a la iglesia, juzgo a quien no sirvo. A quien no sirve la iglesia. Si me levanto todos los días a orar a las 7 de la mañana, yo juzgo a quien no ora todos los días a las 7 de la mañana. No me junto con gente no cristiana porque son más pecadores que yo. Y exhorto al resto a no juntarse con no cristianos porque son más pecadores que ustedes. Es una forma de legalismo. El libertinaje o la licencia. Es decir, pecar tranquilo porque ya estoy salvo. Pero puedo pecar aquí un poquito, tal, Dios me va a maldivar. Y aquí también hay ejemplos de libertinaje, de licencia. Emborracharse, fumarse un pito, ver porno, pelar a alguien. El otro ejemplo, el tercero, es el exitismo. Es decir, creer que mi realización última, mi esperanza, mi anhelo, van a estar en lo que tengan. Títulos académicos, bienes, casa, auto, familia, hijos, la descendencia, que son cosas buenas por sí mismas, pero ya vamos a ver por qué afectan a nuestra vida, nuestra integridad como cristianos. Pues bien, si estamos en alguno de estos errores o engaños, falsas filosofías, falsos maestros, entonces no estamos siendo adecuadamente arraigados, edificados, como dice Colosenses, en nuestra fe en Cristo. Bueno, ¿por qué? Bueno, vamos a ver cómo afecta esto a nuestra fe. En el caso del legalismo, al igual que el gnosticismo, ¿cierto?, en aquella época, con su meditación, con su iluminación, entre comillas, mis propias obras son las que me hacen ganar la aprobación de Dios. Yo siento que Dios me aprueba porque yo hago ciertas cosas que supuestamente me van a salvar. Y aquí decimos entonces qué actitudes, pensamientos nosotros están haciendo que nosotros dejemos de creer en el Evangelio de la gracia y pasar al Evangelio de las obras, transformándonos así en cristianos jugones que ya no predican el Evangelio, sino que predican sus propias normas de conducta, que se las exigen al resto. En el caso del libertinaje o la licencia, aquí a Dios ya no lo veo como tan santo,
sino más bien como un Dios que está subordinado a mis caprichos y mis deseos egoístas. Dado que he sido salvo, la santificación da lo mismo. Dios me va a amar igual, emborrachémonos no. Y también a Jesús, ya no lo veo como mi Señor y mi Salvador, sino que pasa a ser el genio de la lámpara mágica. Es decir, también alguien subordinado a mis deseos, a mis caprichos. Por lo tanto, al igual que el gnosticismo, en el libertinaje de la licencia, yo niego la necesidad de un Cristo. Aquí hay algunos conceptos. No quiere decir que todo quien lo use cae en esto, pero el flaco buena onda, Jesucito, Diosito, eso es así como chiquitito que está subordinado a mis deseos. Yo le oro para pedirle cuestiones, pero él jamás me va a pedir a mí que lleve una vida santa en respuesta por lo que él ha hecho por mí. El último ejemplo es el exitismo. Aquí, como he dicho, la realización última de nuestra vida ya no la encontramos en Cristo Jesús, en una relación personal con Dios mediante nuestra fe en Cristo, sino que la buscamos en otras cosas, que son los ejemplos que hemos visto, ¿cierto? Y pueden ser muchos más. Que a pesar de ser buenas cosas en sí mismas, el peligro está cuando le quitamos a Cristo el lugar que debe tener en nuestras vidas. Cuando la supremacía de Cristo yo la quito y la reemplazo por los bienes, por la familia, por los hijos. Quedamos en eso. Yo recuerdo que... Porque hay una versión nueva de Alfa, y en el capítulo primero hay un testimonio de Jim Carrey, que es un comediante famoso estadounidense, y él contaba que cuando él comenzó a ser famoso, él comenzó a ganar mucha plata, se compró casa, auto, yate, y la pasó regio. Para el mundo, él llegó a la cima, él tenía éxito, pero cuando él llegó a la cima, que por lo demás llegó muy joven, se dio cuenta que su vida seguía siendo vacía, porque no creía en Cristo, no creía en Dios. Entonces, en este ejemplo, nos damos cuenta que, a pesar de que nosotros creamos tenerlo todo, podemos tener una vida vacía igual, porque caemos en este engaño. Y en la segunda parte de esto, del verso 4 al 6, aquí Juan les recuerda a los cristianos su identidad. ¿Quiénes son? El verso 4 dice: ustedes, queridos hijos, son de Dios y han vencido a estos falsos profetas. Porque el que está en ustedes es más poderoso que el que está en el mundo. Aquí entonces, Juan les recuerda dos cosas que son medulares a los cristianos. Primero, que su identidad está en que son ellos hijos de Dios. Son de Dios. Y aquí quizás recordamos lo que dice en 1 Pedro 2, 9, ¿cierto? Que dice: ustedes son linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo que pertenece a Dios. Lo segundo, que es fundamentalísimo, que Juan les recuerda, que ustedes han vencido a los falsos profetas, ya que el que habita en ellos, es decir, el Espíritu Santo, es más poderoso que el que está en el mundo, el anticristo. De manera tal que estos cristianos han vencido al anticristo porque han creído en Cristo Jesús, habían arraigado y edificado su fe en Cristo Jesús, como su Señor y su Salvador. Verso 5. Ellos son del mundo, dice. Por eso hablan desde el punto de vista del mundo, y el mundo lo escucha. Aquí, por otro lado, Juan primero le habla a ellos quiénes son, y luego le habla del mundo. Juan les dice: ¿quién es el mundo? Si bien es cierto, Dios ama al mundo y envió a su Hijo para salvarlo, fijémonos que Juan, durante la epístola, varias veces se refiere al mundo como algo hostil a Dios, un lugar hostil hacia Dios. Por ejemplo, en 1 Juan 3:1 dice: fíjese qué gran amor nos ha dado el Padre, que se nos llame hijos de Dios, y lo somos. El mundo no nos conoce, precisamente porque no lo conoció a Él. En el capítulo 3, verso 3 ahora, en el mismo capítulo, dice: hermanos, no se extrañen si el mundo los odia. Entonces ya por lo menos vemos 3 veces que Juan se refiere al mundo como un lugar hostil hacia Dios. En definitiva, vemos que estos falsos profetas, al igual que los anticristos que hemos visto en los sermones anteriores, son personas del mundo que no conocen a Cristo como su Señor y su Salvador, y por ende son hostiles a Él. Por lo tanto, sus días son movidas por el pecado, por el orgullo, el egoísmo, etc. Y esto se traduce finalmente en una tendencia humana a no darle a Cristo el lugar que se merece. Verso 6 dice: nosotros somos de Dios,
Y todo el que conoce a Dios nos escucha, pero el que no es de Dios no nos escucha. Así distinguimos entre el espíritu de la verdad y el espíritu del engaño. Aquí Juan vuelve a recordar a la comunidad, en esta parte final, en el sentido de pertenencia que tienen. Somos de Dios, porque somos sus hijos. Y por lo tanto, si alguien es de Dios, va a tener un corazón receptivo al Evangelio, a la palabra del Señor, de manera tal que solo de esta forma vamos a poder distinguir entre el espíritu del engaño, el anticristo, y el espíritu de la verdad, que es Cristo Jesús, para poder, por lo tanto, vivir una vida íntegra, una vida cristiana íntegra. Este pasaje también nos recuerda lo que escribe el apóstol Pablo en la lectura de Colosenses que vivimos hoy día, en donde les exhorta a edificar y a arraigar su fe en Cristo Jesús, con el propósito de, como dice Pablo, evitar los engaños de la vana filosofía, ¿cierto?, que siga las tradiciones humanas. Entonces, aquí podemos ver un paralelismo entre ambas lecturas que hemos visto hoy, en Colosenses y en 1 de Juan. En ambas, Pablo y Juan respectivamente exhortan a los cristianos a vivir su fe de manera íntegra, para evitar, por ejemplo, que caigan en filosofía, vanas, falsos maestros. Conclusión. Al igual que Juan, quien se dirigió a los cristianos del siglo I después de Cristo, el Señor también nos exhorta hoy, Iglesia de Playa Ancha, Iglesia de Pablo Apóstol, a ser una comunidad que vive su fe con integridad, advirtiéndonos de estos falsos profetas, legalismo, licencia, lexitismo, muchas otras cosas más. Es decir, filosofías o formas de vida, pensamientos, que pueden estar quitando a Cristo el lugar que se merece en nuestras vidas. La manera de someter a estos falsos profetas, ideas, formas de vida, es haciendo una pregunta muy fácil, muy simple. ¿Qué lugar está ocupando Cristo bajo ese prisma? Bajo el legalismo, la licencia, el exitismo. ¿Qué lugar ocupa Cristo ahí? Si Cristo deja de ocupar el primer lugar, estamos mal. Es un falso profeta. Jamás olvidemos que nuestra identidad es que somos de Dios, porque somos sus hijos. Cristo pagó por nuestros pecados. Gracias al regalo dado por Él, mediante el sacrificio de Cristo en la cruz. Somos hijos de Dios. De manera tal que, recordando que somos de Dios, sabemos que con la ayuda del Espíritu Santo podemos escuchar su palabra, hacer su voluntad y distinguir entre el espíritu del engaño y el espíritu de la verdad, para vivir una vida íntegra. Y la pregunta que nos debiéramos hacer es: ¿qué lugar le estamos dando a Cristo hoy en nuestras vidas? ¿Estamos viviendo una fe íntegramente? Como dijo un hermano de IPA que predicó hace 2 semanas atrás, Ricardo dijo: ¿somos o no somos? ¿Ah? ¿Somos o no somos? Uno de los propósitos por los cuales fue creado el credo de los apóstoles en el siglo IV después de Cristo era erradicar precisamente estos falsos profetas de las comunidades cristianas, estas falsas filosofías que se estaban infiltrando, acechando las comunidades cristianas y por lo tanto afectando su forma de vivir, su integridad como cristianos, porque era un problema real y lo sigue siendo hoy. ¿Por qué? Porque el credo de los apóstoles nos recuerda esta fe verdadera en un Dios de gracia, Padre Todopoderoso, que creó el universo y envió a su único Hijo Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre, a morir en la cruz por nosotros, por el perdón de los pecados, de nuestros pecados. Así es que, pensando en esto, seamos animados como comunidad, animémonos unos a otros, como comunidad cristiana, a edificarnos y a arraigarnos en nuestra fe en Cristo Jesús, recordando que sí somos de Dios. Oremos. Señor, te damos gracias que somos de Dios, que somos tus hijos, Señor, somos este pueblo santo. No lo merecíamos, pero gracias, Señor, porque por tu misericordia que enviaste a tu Hijo Jesús, Señor, verdadero Dios y verdadero hombre, que pagó por nuestros pecados. Tuvimos, Señor, la posibilidad de reconciliarnos contigo, Señor, para vivir en eternidad contigo, en la gloria. Y te damos gracias que sabemos, Señor, que tu Espíritu Santo hoy trabaja en nuestras vidas para poder santificarnos, Señor, para poder distinguir entre el espíritu del engaño y la verdad. Gracias, Padre, te damos que sabemos que el espíritu de la verdad es Cristo Jesús.
Así que te pedimos, Señor, que sigas trabajando en nosotros para que sigamos viviendo comunidad IPLA e IPA, una vida cristiana íntegra. En el nombre de tu Hijo te lo pedimos. Amén.